vamos a presentar a continuación, el señor Nico Malinowski, ingeniero electricista, magíster en gestión de la energía, especialista en energía nuclear y trabaja en Nucleoeléctrica Argentina, entre otras, director del CECIT. Ahora, en Venezuela, precisamente en este preciso momento, así que vamos a saludarlo, Nico, con su remera de Argentina, la casaca suplente, aquella con la que Ah, Diego Maradona fue a hacerse el análisis que lo dejara fuera del Mundial, si no recuerdo, o no, o No, fue con el partido contra no. Grecia, El ¿no? El partido contra azul. Grecia. El azul es del partido contra Grecia. ujú. Ahí está. Bueno, Nico, buenas noches. Aquí estamos con el Tano Facenta en la Radio de las Madres y vos en Venezuela. Hola, Tano. ¿Cómo andan? Hola, Camilo. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo es Bárbaro. la situación? Porque sabemos que hay, decían acá, bueno, mucha tensión, marchas opositoras, marchas a favor. ¿Cuál es la realidad, la verdad de la milanesa? ¿Qué está pasando allí? Bueno, primero yo llegué el día martes y pudimos ver una... No es una ciudad militarizada como se quiere transmitir por los grandes medios de comunicación, por las redes sociales y demás, cuando uno está fuera de este país o no conoce, piensa que se está viviendo una suerte de militarización y que los venezolanos no pueden circular libremente por la calle. Eso no es así, es un pueblo alegre, es un pueblo feliz que está dando, digamos, una batalla en un proceso revolucionario que comenzó allá por los 2000, ya llevan 25 años en este proceso venezolano, seguir apostando, digamos, al proceso de transformación que hoy encarna Nicolás Maduro y se inició con Hugo Chávez en aquel momento. Lo que podemos ver, digamos, una situación de tranquilidad. Hoy sí hubieron dos manifestaciones, una manifestación en apoyo a Nicolás Maduro y al proceso bolivariano, eh, donde justamente eh, se vio una suerte de que llegaban de todo el país, de todas las comunas, de todos lados de Venezuela, llegaban a, eh, a apoyar la jura, digamos, del presidente de Nicolás Maduro, que va a ser el Corina Machado, y el mundo afuera, desde Panamá, una movilización en contra, digamos, de esta asunción, con muy poca participación. Eso es lo que se pudo ver en las calles. No se llegaba a las 10.000 personas, por lo que dicen, digamos, los compañeros acá de Venezuela, y fueron dos manifestaciones totalmente pacíficas, tanto la oficialista en apoyo a Maduro como la opositora coordinada por Machado acá en Venezuela. Y ahí creo que sí, esa fake news que sale Corina Machado fue como una especie de, bueno, vamos a darle profundidad a algo que no tenía trascendencia, porque en una manifestación muy escueta, y fingieron, digamos, un secuestro por parte de Corina Machado, que después tuvo que salir, estaba sirviendo, ¿no? Bien, bien. Hay muchas fake news, una es esa. Con respecto a las calles, ¿qué es lo que has visto en las calles? Vos llegaste el martes, dijiste, ¿no, Nico? ¿Cómo fue tu periplo? ¿Cómo va a ser tu periplo? ¿Y cómo están las calles? Perdón, Cami, ¿me podés repetir? Porque justo perdí señal ese segundito. Sí, ¿cómo están las calles? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo es tu periplo? ¿Cómo es cómo serán las cuestiones mañana, día viernes? No, es lo que te decía, las calles se ven tranquilas, se ve la gente feliz. Ayer pudimos conversar, por ejemplo, con eh, todas las comunidades, los integrantes de las comunas de un proceso de la Venezuela profunda, donde mostraban, digamos, el apoyo desde esos territorios al proceso de transformación, porque entienden, digamos, que de esta manera están tomando, digamos, o es la vía de la emancipación de la libertad, en estos términos que hoy se escuchan en la Argentina, del pueblo venezolano. Y se ve tranquilamente un pueblo en paz, un pueblo alegre,
con las dificultades que tiene este proceso. No nos olvidemos que tienen el acecho del imperio norteamericano detrás, digamos, de querer controlar este territorio, y sobre todo producto de las grandes riquezas naturales que tiene Venezuela. Esto no podemos omitirlo en el análisis, producto de que Venezuela es la mayor reserva petrolera del mundo. Pero en ese sentido, digamos, obviamente que tienen dificultades, tuvieron un proceso de bloqueo desde 2018, 2019 muy fuerte, digamos, que eso complicó el proceso económico de Venezuela, pero hoy se ha transformado justamente a raíz de las transformaciones globales que hubo en torno al mercado energético cuando inicia el proceso de la guerra de Rusia-Ucrania. Estados Unidos empieza a levantar el bloqueo a Venezuela porque empieza a necesitar nuevamente el petróleo venezolano, y bueno, eso le ha dado un respiro en lo económico, y hoy se ve una Venezuela totalmente activada, con una economía que está con un mercado interno en movimiento. O sea, no hay faltantes de productos en los supermercados. Uno recorre los supermercados, los negocios y demás, te diría que hay hasta más variedad de productos que en Argentina, ¿no? Y hasta más capacidad de compra que tenemos nosotros actualmente en Argentina, producto de políticas totalmente contracíclicas o que van en detrimento del mercado interno, ¿no? Eso es interesante de conocer, porque no, tal vez de acá siempre nos han pintado un panorama súper desalentador y caótico. Entonces, reiteranos un poco eso, cómo está el tema de el poder adquisitivo de los salarios, el abastecimiento de productos, la variedad de productos, el tema inflacionario. No, eso se ha logrado estabilizar, han lanzado un programa económico muy fuerte, y es lo que van a profundizar en esta nueva etapa. Justamente ayer, bueno, ya Nicolás Maduro anunció como primera medida la reforma a la Constitución para incluir nuevas reformas al proceso, tomando las bases que dejó sentada Chávez, pero profundizando en algunas reformas. Hay que ver cuál es la letra de lo que proceso, pero sí vemos una economía. O sea, yo tuve la suerte de conocer Venezuela en el 2018, en un pleno proceso de bloqueo económico, y verla hoy, 7 años después, la verdad que ha avanzado muchísimo y se ve, digamos, no están esos faltantes que muchas veces se dice en Venezuela no hay papel higiénico, de un momento que vivieron una suerte de bloqueo feroz por parte de Estados Unidos, para asfixiar justamente el proceso de la revolución y volver a controlar el petróleo venezolano. No nos olvidemos que históricamente ha sido controlado por los Estados Unidos hasta que llegó Chávez al poder, y empezó a ser controlado por el pueblo venezolano. Pero hoy, digamos, la economía en Venezuela, obviamente que tiene problemas como todas las economías de América Latina, pero se ve una suerte de crecimiento económico y reordenamiento con distribución de ingresos, donde, o sea, la gente en Venezuela no pasa hambre, tiene acceso a las viviendas. Existe un plan que es el Plan Vivienda en Venezuela, donde toda la población accede a una vivienda, que eso en Argentina, por ejemplo, es impactado a nuestra generación, por ejemplo, acceder a una vivienda. Los nuevos profesionales, las juventudes y demás en Argentina no tienen un proyecto de tener una casa, porque en Argentina es imposible, digamos. El único proyecto que puede tener es ir a alquilar, que tampoco se puede en Argentina. Así que no, se ve una Venezuela tranquila y con un proceso por parte de los medios de comunicación, no solo hegemónicos de la región, sino del mundo, que quieren llevar un proceso de desestabilización, ¿no? O sea, ayer Diosdado Cabellos, en su programa del Mazo Dando, hizo un repaso de lo que fue del día 6 y 7 de enero, de las declaraciones por Twitter de todos los actores internacionales en contra, digamos, del proceso venezolano, y claramente ahí se ve una estrategia en la comunicación, en las redes sociales, en los medios hegemónicos, intentando desestabilizar este proceso, ¿no? Y recién, para no olvidarme, que mencionaba el Tano las declaraciones de Boric en torno a Venezuela, que de hecho cerró, digamos, o mandó a cerrar, o está por cerrar la Cancillería chilena en Venezuela, porque Venezuela no es un país libre, y Boric tiene preso en su país a Daniel Jaude, el ex intendente de Recoleta,
por justamente llevar adelante un proceso de transformación con inclusión social, ¿no? Que estaba llevando adelante y cayó preso cuando era todavía intendente. Ahora ya no es más porque tuvieron elecciones, pero cuando todavía era intendente de la comuna fue un preso político Sí. y se jacta Boric de decir que en Venezuela no hay libertad cuando él tiene presos políticos como Daniel Jadwe, ¿no? Ujú. Sí, en casos de presidentes progresistas que están en disidencia con el gobierno de Nicolás Maduro, tenemos que citar también la decisión de Petro de no ir a nivel internacional, la que mencionaba el Tano de Boric, se une a la de Petro, ¿no? Que tuvo bastantes presiones para desligarse o no asistir, va a mandar a su canciller, tengo entendido, pero el presidente de Colombia, que en gobiernos de derecha estuvo muy peligrosamente enfrentado a Venezuela, en este caso Gustavo Petro, que tiene una relación un poco más amable, eh, desistió del convite, ¿no? ¿Cómo Sí, yo se...? creo que también, bueno, hacen equilibrios internos, digamos, en sus países. No nos olvidemos que Colombia es el primer gobierno progresista, si se quiere, en su historia o en la historia reciente, y no debe ser fácil manejar esas cuestiones. Obviamente que todos esperaríamos que esté presente Lula, que esté presente Claudia Sheinbaum, pero bueno, la región, digamos, está viviendo una suerte de disputas muy fuertes. Claudia Sheinbaum constantemente debatiendo con Donald Trump, porque le sopla la nuca, digamos, por ser vecinos a Estados Unidos, a México. Todos los días tiene que salir a combatir declaraciones del imperio norteamericano sobre México, y bueno, son las relaciones y las tensiones que estamos viendo en los territorios. Pero bueno, sí hay, por ejemplo, uno puede ver, hoy hay 2.000 invitados internacionales a la asunción de Nicolás Maduro para el día de mañana, y hay que ver cómo empieza a reordenar la región a partir del 10 de enero, ¿no? O sea, Entre los esperemos que mandatarios se más empiece a tejer. importantes, sí, entre los mandatarios más importantes, Nico, ¿a quién podemos citar? De los que van a estar mañana. Sí, Eh, Mira, o sea, yo estoy viendo de que, bueno, de la región, hasta ahora, digamos, no tengo el informe de los presidentes que van a venir. Sí, por ejemplo, Putin va a mandar al representante de la Duma, que es uno de los más importantes, digamos, después de la figura de Putin en Rusia. China también está mandando representantes de primera línea después de Xi Jinping, y hay que ver los presidentes que estén mañana, que no tengo el listado todavía, yo no lo he visto, no tuve acceso a eso, a esa información. Tano. Sí, bien. Me quedaba, Nico, pensando en lo que vos señalabas recién al respecto de la situación cotidiana allí en Venezuela y no se me iba de la cabeza que hoy por hoy Venezuela tiene un sueldo en dólares mucho más alto que el de la Argentina. Sí, sí es cierto, y Argentina es más bajo de la región, ¿no? O Ujú. sea, y Y, aparte, lo que marcaba Cristina en una de sus últimas declaraciones, que Argentina se volvió cara en dólares, ¿no? O sea, lo que rinde el dólar en Argentina no es lo mismo que rinde el dólar, por ejemplo, acá en Venezuela, o sea, o incluso hasta en el mismo Bolivia, ¿no? Yo para llegar a Venezuela tuve que cruzar por Bolivia haciendo escala, y tuve un par de horas ahí recorriendo la Santa Cruz de la Sierra, y comimos por la mitad o un tercio de lo que se gasta uno comiendo en la calle o en un restaurante en lo que es en Argentina. O sea, el claro. problema es el que estamos teniendo en Argentina, que se encareció, digamos, en dólares, no solo para los argentinos, sino para los extranjeros. Hoy lo podemos ver con el turismo, pero volviendo a Venezuela, claramente el poder adquisitivo está mejorando, y bueno, esto hay que ver cómo se consolida ahora Venezuela en este proceso de transformación, si logra entrar a los BRICS, que eso sería también primero empezando a hacer ese bloque económico fuerte, y ver cuáles son las políticas que lleva adelante Estados Unidos ahora que el 20 de enero asume Donald Trump, ¿no? Hay que ver cuáles son las primeras medidas que toma Estados Unidos.
entendiendo también que Estados Unidos va a poner en su gabinete a Elon Musk. Elon Musk es un declarado enemigo del proceso de la revolución bolivariana y principalmente en forma personal de Nicolás Maduro. Ha sido un agitador y promoviendo, digamos, la desestabilización a través de las redes sociales, principalmente en la red que maneja X, promoviendo lo que son las fake news, que hoy vimos, digamos, lo que puede suceder con este tipo de noticias falsas, con este intento de la derecha de decir que se había secuestrado o apresado a Corina Machado, ¿no? O sea, son cuestiones muy delicadas, muy peligrosas, que bueno, la derecha y los grandes capitales económicos manejan muy bien porque son dueños de esos algoritmos, dueños de esas empresas, ¿no? Claro, sí. Mi inquietud ya al comienzo, por eso comenzaba haciéndote la comparación entre Argentina y Venezuela al respecto del tema dólar, tiene también que ver con que pongamos un poco en blanco sobre negro cuál es la situación real del ciudadano venezolano hoy, del ciudadano caraqueño hoy, que vos estás allí en la ciudad de Caracas. Porque generalmente cuando aquí en la Argentina se quiere menospreciar alguna situación, se dice, vamos en camino a ser Venezuela, ¿no? Y me parece que ya ha quedado como un lugar común en el imaginario colectivo que en realidad se condice en nada con una realidad. Claro, se plantea eso desde un lugar, de una posición negativa, ¿no? O sea, donde si uno estaría yendo al infierno, si se quiere, en términos más coloquiales, pero claramente la sociedad venezolana está viviendo un proceso de transformación y de mejoramiento de su economía y en la calidad de vida. O sea, acá hay, digamos, una dinámica. Aparte hay que mirar Venezuela y entender Venezuela desde otro tipo de democracias a los que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, este proceso ha transformado las estructuras, ha transformado la dinámica social que tiene Venezuela con respecto a las dinámicas que tiene Argentina. Eso también a veces en los análisis se escapa y se trata de mirar con la misma forma de vida o las mismas estructuras que tiene desde la institucionalidad y demás países como Argentina, y han tenido procesos de transformación muy fuertes en todo sentido. Y la cuestión, digamos, de los accesos en la economía venezolana, digamos, o sea, las necesidades básicas están cubiertas, y hoy en Argentina esas necesidades básicas no estamos cubiertas. O sea, hoy podríamos decir que Argentina está peor que Venezuela. Y cuando si accediera Venezuela, por ejemplo, a un proceso de un gobierno con el Mundo González a la cabeza, dirigiendo los destinos de Venezuela, seguramente el futuro sería de una argentinización, si se quiere, sería al revés, ¿no? Venezuela iría camino a una argentinización con pobreza, con gente en la calle, con mucha miseria, con un proceso, digamos, de exclusión social muy fuerte, que hoy en Venezuela eso no es así, porque los, las cuestiones mínimas y básicas que necesita una persona para desarrollarse, vivir, o una sociedad, mejor dicho, están garantizadas, ¿no? Sí, me parece que también tiene que ver con lo que no se le perdona a los gobiernos que hacen hincapié en la defensa de lo nacional y lo popular. Esto que vos decías recién, de cubrir las necesidades básicas indispensables de cada ciudadano, es algo que molesta mucho a los sectores de derecha y principalmente a los Estados Unidos porque se les complica el negocio. Tal cual, sobre todo cuando vos, bajo tu territorialidad, tenés la mayor reserva de petróleo del mundo y se la sacaste al país, al imperio del mundo, que era el imperio norteamericano, porque esto fue en los 2000, que todavía era hegemónico, estaba en decadencia, digamos, esa hegemonía estadounidense, pero cuando se le saca ese control, y bueno, Estados Unidos te lanza con todo lo que tiene para poder desestabilizarte y volver, digamos, a cooptar, a tener control sobre eso, ¿no? O sea, porque básicamente lo que estamos discutiendo es eso. Incluso hasta Cristina lo planteó en su discurso en México, cuando estuvo en su recorrida en agosto o septiembre de este año, planteó, bueno, la disputa en Venezuela es el petróleo, digamos, o sea, y sobre todo en un mundo que la energía está siendo uno de los ejes fundamentales para llevar adelante las transformaciones globales que se vienen. O sea, cuando hablamos de este mundo futurista, si se quiere, que hoy vivimos en el presente, que es un mundo ya digitalizado, un mundo donde la inteligencia artificial sea la base cotidiana, digamos, de la producción, de la productividad, de las economías
principalmente las del norte, se requieren grandes cantidades de energía. Por algo Elon Musk está diciendo todos los días de que la próxima crisis va a ser por las fuentes energéticas. Y cuando hacemos esa ecuación, y bueno, hoy tenemos, en el 2022 empezó un conflicto bélico que no nos imaginamos. Acordémonos que en el 2020 decíamos vamos a salir mejores de la pandemia, un mundo va a ser el paraíso, el mundo va a haber mejores relaciones, va a ser más solidario, esa es la palabra. Cuando salimos de la pandemia, a los 7 meses se despierta un conflicto bélico donde con el diario El Lunes hoy vemos que uno de los principales ejes de conflicto en ese conflicto con Rusia-Ucrania o Rusia-OTAN era el aprovisionamiento de gas a Europa. Y el triunfante de eso fue Estados Unidos, que hoy es uno de los principales países exportadores de GNL. Y bueno, Venezuela no está exento de eso, Argentina no está exento de eso. O sea, nosotros hoy no tenemos los conflictos como tiene Venezuela, porque directamente aprobamos el RIGI y la ley de bases para entregar Vaca Muerta y el litio del norte. Si nosotros tuvimos con un proceso nacional popular, como supimos tenerlos, digamos, del 2003 al 2015, o en los procesos históricos del peronismo, también tendríamos estas mismas disputas. Y creo que las tenemos, o las tuvimos, o sea, el ataque a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina es para que no vuelva un proceso de control popular sobre los recursos energéticos que son tan preciados en Argentina. Cuando vemos, por ejemplo, Patricia Bullrich, que ahora está, bueno, con todo esto del gendarme y demás, que es un tema que no sé si me metería yo a discutirlo ahora, pero cuando vemos una Patricia Bullrich que reclama por la cuestión del gendarme, con un manejo creo que muy torpe en términos de relaciones internacionales, pero Patricia Bullrich el año pasado, a mitad de año, en agosto o junio, sacó el decreto 466 o 499, si no me falla la memoria, que dice hay que básicamente es militarizar los territorios donde se encuentran los yacimientos de vaca muerta y de litio para cuidarlo, para salvaguardarlos de conflictos sociales, ¿no? Entonces, lo que le sucede a Venezuela no está exento de lo que nos sucede a nosotros en Argentina, solamente tiene otros matices, otras formas de narrativa, que lo de Venezuela se presenta como un dictador Maduro que se para sobre y no hay libertades, que eso no es así, y en Argentina se pinta un gobierno libertario donde hay libertad, cuando Eve misma lo decía, si hay si hay niños con hambre, no es democracia, y lo decía ya en sus últimos, lo dijo toda su vida y lo dijo después, ya en los últimos meses, antes de que pase a la inmortalidad, ¿no? Y hoy yo creo que, bueno, la posición que toma Madres creo que aclara un poco el panorama para los desorientados que están en Argentina, que muchas veces, y hemos visto hoy en las redes sociales, posicionamientos que extrañan, ¿no? Sobre todo de un proceso, cuando el proceso de Nicolás Maduro tiene una base y un anclaje popular muy fuerte, ¿no? O sea, el que desconoce eso, si no, no se entendería por qué esto se sostiene por ya 25 años, ¿no? Hay una nota que publicó Héctor Gambini, editor de Clarín, en el día de ayer, si no recuerdo mal, que el título ya de por sí es un severo caso de envenenamiento de la corriente de opinión pública. El título de la nota es 7 millones de terroristas en Venezuela. El principio de las guerras, el principio de los tormentos desatados sobre los pueblos y las naciones, tiene que ver primero con una campaña de estigmatización y generación de un enemigo, ¿no? La generación de un consenso que luego avale cualquier caso de atropello, cualquier tipo de medida injusta contra la humanidad de las personas. Así que el título vergonzante, creo yo, del año por ahora, no he visto ninguna otra nota que tenga un título más miserable y más violento y más inexacto y más truculento que el de Héctor Gambini, editor del diario Clarín, que pone una nota que se llama, dice, 7 millones de terroristas en Venezuela. En las horas decisivas antes de la asunción presidencial, la dictadura de Maduro siembra el terror y la oposición busca marchas masivas, algo que está neutralizado en gran parte por las muestras de apoyo que tiene el gobierno de Maduro. Se veían hoy marchas opositoras y marchas de adherentes.
por último, en la cuestión, Nico, en la cuestión de energía que me imagino en Venezuela conocen de tu expertise, eh, ¿cuál es el estado actual del sistema energético y de extractivista de hidrocarburos de Venezuela, que como vos decís, es por lo menos en Occidente el territorio más bendecido por estas riquezas? Bueno, primero, no había escuchado, no había leído ese titular, no tuve la suerte de leer ese titular de Clarín, que creo sí va a ser, por lo menos, el primero del año más fuerte, y lo que marca, ¿no?, estas tendencias fascistas que se están viviendo. De hecho, acá en Venezuela ahora se está haciendo el Congreso Antifascista Mundial, donde vemos las posiciones con Venezuela de este tipo, y después no vemos un posicionamiento del mundo en torno a Israel, por ejemplo, que tiene un genocidio a puertas abiertas con el pueblo palestino, ¿no? O sea, cuando vemos esas doble varas y lo peligroso que es, ¿no?, de estos procesos o estos discursos de fascismo que estamos viendo, o este despertar de un nuevo fascismo en el siglo XXI, preocupa, y bueno, hay que atenderlos y hay que darle debate porque podemos caer en procesos que ya ha caído la humanidad y no han sido positivos, ¿no? Y yendo a tu pregunta del sector energético en Venezuela, bueno, Venezuela tuvo una caída muy fuerte en su producción y exportación de petróleo, principalmente desde el 2016, 2017, 2018, con los grandes bloqueos de Estados Unidos, y eso fue muy fuerte, sobre todo en el gobierno de Donald Trump, que profundizó, digamos, la asfixia para el país venezolano, y eso empezó a revertirse post pandemia, cuando, sobre todo después del proceso del inicio del conflicto de Rusia-Ucrania, el conflicto bélico, donde se empiezan a levantar bloqueos para Venezuela, y ahí se empieza a ver una reactivación petrolera, y hoy ya vemos empresas norteamericanas nuevamente haciendo acuerdos, digamos, negociaciones con PDVSA, que están explotando petróleo nuevamente en territorio venezolano, o colaborando, digamos, en forma asociativa con PDVSA. Y de hecho, justamente el Financial Times, en su editorial, creo que fue del día 6 de enero, en una editorial que habla también sobre el proceso de Venezuela y la asunción de Maduro para el día de mañana, plantea la disyuntiva a la que se encuentra Donald Trump: si va a profundizar o va a volver a los bloqueos energéticos, o va a atender la presión que hoy le están haciendo las petroleras norteamericanas para seguir profundizando o seguir haciendo exploración y explotación de petróleo en este país, ya que es un negocio para las petroleras, ¿no? Así que hay que ver, o sea, enero va a ser una suerte de redefiniciones, no solo por lo que suceda el día de mañana, sino por lo que suceda el día 20 y las medidas que lance Donald Trump sobre este país y sobre las medidas energéticas en general, para ver cómo se encausa, digamos, Venezuela en el mercado global del energético, y cómo vuelve a reavivar y a ser uno de los principales exportadores de petróleo, que hoy ha caído justamente a raíz de los bloqueos. Y hay que ver si logra llegar a insertarse en los BRICS, que bueno, no pudo ser en la última discusión que hubo, pero si eso logra suceder, incluso los BRICS se posicionan como un bloque energético muy fuerte, porque pasaría de ser, creo que los BRICS hoy manejan el 40% de las reservas de petróleo entre todos los países que lo integran, y sumando Venezuela pasarían al 55 o 60% del petróleo mundial, ¿no? Entonces cambia también la ecuación en términos de bloques de poder, ¿no? Buenísimo, Nico. Entonces, mañana la jornada, ¿cómo arranca? ¿Cómo es tu agenda? No, mañana alrededor de las 10, 11 de la mañana se están convocando ya a acompañar, digamos, la asunción del presidente Nicolás Maduro, la jura del presidente, que va a ser en la asamblea, y bueno, van a estar presentes los invitados internacionales, las autoridades locales de todos los partidos y demás, y bueno, seguramente con una fiesta popular en la calle fuertemente, como nos tiene acostumbrado este proceso, que va a durar a lo largo del día aproximadamente. Por eso va a arrancar a la mañana, entre las 9 y 10 de la mañana va a empezar a llegar la gente. Se estima que al mediodía o 2 de la tarde aproximadamente ya esté
el proceso de la jura culminado, y después ya un acto con Nicolás Maduro como su principal y único orador, y bueno, ya después una fiesta popular, claramente. Esperemos que no Eh, haya ninguna intervención o tipo de injerencia, ¿no? ¿Hasta cuándo te quedas en Venezuela? No, hasta el domingo, el lunes ya estoy de nuevo por Buenos Aires, así que me paso a tomar un café o unos mates a la noche por ahí por la radio y hablamos. Vamos. Buenísimo, Nico, buenísimo. Y lo último, ¿qué se habla del gendarme Gallo? Ahí. Bueno, ayer lo estuvo, no, creo que lo pasaron ustedes en su introducción de Minutos Contados, donde lo que tenían en común, digamos, todos los gendarmes o eh, personajes que estuvieron entrando a Venezuela eh, con esta rareza, ¿no? Digamos, de que gente de las fuerzas de seguridad de países externos han entrado de la forma que entraron al país, donde todos tenían familia o alguna novia venezolana que venían a visitar, ¿no? Eso fue el hilo conductor que en la excusa, digamos, de todos los que han entrado de esta manera, como el gendarme Gallo en Argentina, que bueno, obviamente que es una cuestión diplomática a resolver, pero Milei no está ayudando en nada, digamos, a salir por arriba de esta situación. Cuando vemos que Milei recibe en la Casa Rosada el Mundo González, claramente, primero desde el punto de vista de argentino, es vergüenza, digamos, estar en Venezuela y que haya sucedido esto en nuestro país, pero a su vez vemos como el presidente una suerte de provocación y queriendo Milei posicionarse como el líder de la derecha en América Latina, juntando a todos estos personajes nefastos como Bolsonaro, bueno, los expresidentes de otros países y demás, que están apoyando hoy justamente al Mundo González. Pero, ¿qué va a suceder con lo del gendarme? No lo sé, pero bueno, lo que ha sucedido, en la forma que lo está negociando Milei y en la forma con las declaraciones de Bullrich, claramente no aspiran a que termine un buen puerto, ¿no? O sea, y cuando Argentina ha sido siempre un territorio de paz, que ustedes lo marcaban muy bien también, el Tano creo que lo decía, digamos, o sea, nosotros nunca hemos sido o neutrales o propiciando la paz, y sobre todo en los territorios latinoamericanos. ¿Qué va a pasar con Edmundo González Urrutia, que se autoproclama vencedor? Estuvo aquí en la Argentina con Milei, juntando adherencias, y se dice que va a aparecer por Venezuela para querer asumir. ¿Esto puede ser posible que aparezca o teme ser... Eh, ¿Se habla de esto? no creo que tenga, no, sí, de hecho, ayer lo decía a Diosdado Cabello en su programa del Mazo Dando, que no creen que venga, digamos, a, a Venezuela porque no tiene lo que hay que tener, decía Diosdado, para arribar al país. Y si viene, bueno, claramente se tendría que ajustar a las normas y procesos legales de Venezuela, porque no, o sea, acá no se pone en tela de juicio nunca que Edmundo González o Machado o la derecha venezolana está pidiendo una injerencia extranjera de ejércitos extranjeros para derrocar un gobierno. O sea, eso en las ecuaciones y en los discursos, en los debates, no se pone, y es de una gravedad extrema, digamos. O sea, pedir una invasión a tu propio país, digamos, bueno, o sea, habla, digamos, de lo lamentable que son estos personajes y que claramente no van a traer una mejora para el pueblo venezolano. O sea, quieren invadir para justamente apropiarse de los intereses principalmente vinculados al petróleo, ¿no? O sea, cuando ellos perdieron esos intereses o perdieron el control de ese negocio, bueno, hoy quieren recuperarlo, y eso se recupera por cualquier medio con tal de volver a hacerse de esos negocios. ¿Y qué va a hacer el mundo después de esto? No sé, será un personaje, eh, el, el, sería lo podemos decir como el sobrino del tío que decía en el 18 Brumario,
de Guaidó, ¿no? O sea, Guaidó fue la experiencia de esta fallida y ahora esto viene a repetirlo, pero es un personaje Bueno, decadente, ¿no? hay una gran Eh, coincidencia en esto que vos mencionás, Nico, porque recordemos que la asunción de Maduro es mañana, la asunción de Trump es en unos días, unos 10 días, Ujú. y Donald Trump está designando a Marco Rubio como jefe del Departamento de Estado, quien tuvo mucho que ver con aquel interinato de la presidencia fantasmal de Juan Guaidó en la embestida Ujú. golpista de Washington de 2019. Es decir, se repite el esquema, incluso ahora se dice que Estados Unidos está intentando impulsar la candidatura al Nobel de la Paz de María Corina Machado. Esta fake news de una supuesta detención va a servir también para apalancar frente al Comité Noruego los premios Nobel para poder nombrar a Corina Machado como candidata al Premio Nobel de la Paz, pero están los mismos artífices de aquella operación de inventar un presidente como el autopercibido Juan Guaidó. Guaidó. Bueno, y claro, y si no, Canadá está necesitando un primer ministro, Ujú. le podían mandar porque renunció el primer ministro de Sí. Canadá, le podíamos mandar a Edmundo González. Si no, igual, bueno, Maduro ayer le respondía también a Edmundo, que ya que está en Panamá, defiende el canal de Panamá, ¿no? O sea, que si quiere hacer procesos soberanos, que defiende el canal de Panamá, que está también sufriendo un proceso de injerencia por Estados Unidos, ¿no? Lo que sucede con estos personajes es que se ponen al servicio de las fuerzas extranjeras y, y bueno, sucede esto. O sea, lo que hizo Guaidó en su momento fue un papelón, pero le costó, no nos olvidemos que en ese momento le habían secuestrado el oro a Venezuela que tenían los bancos de Inglaterra y parte de las divisas que también se bloquearon de los bancos, de los depósitos que tenía Venezuela exterior, producto de la venta del petróleo, mucho fue a parar a los bolsillos de Guaidó y quién sabe dónde está ese dinero, ¿no? O sea, que ahí hubo un robo de la riqueza del dinero del pueblo venezolano, ¿no? Que no nos pase lo mismo a nosotros que Caputo mandó el petróleo no, perdón, el oro del Banco Central a Inglaterra, ¿no? O sea, vamos a correr la misma suerte en unos años seguramente, ¿no? Buenísimo. Bueno, Nico, te agradecemos. No sé si el Tano tiene algo más No, nosotros. para alguna otra pregunta. Con Nico, que está en Venezuela y mañana va a estar allí en la asunción de Nicolás Maduro. Eh, que además te agradezco que publicaste en tu cuenta de Instagram, sigan a Nico Malinovsky en Instagram, que puso en sus stories la Carta de las Madres en apoyo a Nicolás Maduro. No, gracias a vos, Cami, o sea, y creo que, digamos, o sea, por eso yo le decía hoy, o sea, escuchar a la madre, escuchar a Eve en su posición de Venezuela. Vos me decías, hoy yo tengo la camiseta del Diego. Diego también estuvo bueno, en el 2018, cuando fue ese proceso eleccionario de Nicolás Maduro, estuvo Diego apoyando al pueblo de Venezuela, y hay que ver esos procesos históricos y ver dónde hay que apoyar y no caer en estos falsos progresismos de Boric, o donde nos quieren llevar con antinomias a posicionarnos en contra, digamos, de lo que es un proceso de transformación, y hay que venir a conocer el proceso de transformación que ha tenido Venezuela, porque a su vez es lo que decíamos al principio, es un cambio es otra democracia. No podemos medir la democracia venezolana con los regímenes que tenemos en Argentina en términos democráticos de instituciones, cuando la misma Eve decía que Argentina no es democrática porque hay pibes con hambre. Mientras haya pibes con hambre, no vimos en democracia, ¿no? Entonces, eso creo que tienen que ser las varas, por lo menos del campo nacional y popular, para medir los procesos, ¿no? Nico, un abrazo enorme, lo mejor para vos y un abrazo a través tuyo de la Radio de las Madres para el pueblo de Venezuela que vive su patriada de la patria grande, aguantando los trapos frente a la embestida brutal y descomunal, desproporcionada del imperio. Un abrazo enorme, muchas gracias por este contacto, Nico.
No, gracias a ustedes, un saludo a toda la comunidad de Radio Madres, a vos Camilo y al Tano, que bueno, cuando estemos allá en Buenos Aires paso a saludarlos por la radio y nos tomamos unos mates. Dale, buenísimo, Nico, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Muy bien, 23:26. 23 Tano, y ¿con 20. qué nos vamos y hacia dónde? ¿Con qué nos vamos? ¿Hacia dónde? Nos vamos a ir con dos recuerdos muy importantes en cuanto